entonces hablando, veníamos hablando entonces que ese tema de las intersecciones, es decir, cómo se construye la identidad a partir de dónde se viene, ¿cierto? Cómo yo soy físicamente, cómo es mi comportamiento, cómo hablo, los lenguajes que sé, las conexiones sociales que he tenido. Em, Todo eso que, digamos, hace parte de mi vida cotidiana va a generar, digamos, unos efectos sobre la manera en que yo me construyo como persona. Sí, manito arriba, van a decir algo. ¿Qué hay? Buenos días. Yo la subo generalmente en un link y en un YouTube y lo monto en las tareas cuando dejo las tareas. Listo. Continuando. Entonces, toda esa construcción, sí, todos esos efectos, pues, que tienen, digamos, relación con cómo yo construyo mis subjetividades. Recordemos que la subjetividad es cómo se le da sentido, sí, al mundo que se rodea o a la vida. Eh, pues va a tener relación con cómo me perciben y cómo me percibo. Estos gramáticos que tenemos acá, ya los habíamos visto antes, ¿cierto? Donde hablamos de los niveles de percepción y eso que tiene que ver con la estética. Entonces, vamos a hacer esta linecita acá. Significa que hasta aquí, digamos, es todo palpable. Entonces, aquí está la vista, ¿cierto? Está el tacto. Entonces, ¿cómo lo percibimos? ¿Sí? Está la vista, está el tacto, está el gusto, todo lo que es, digamos, físico, pero cuando pasamos de esta línea hacia acá, ya eso se vuelve súper abstracto. Entonces, ¿cómo así? Digamos que todos podemos sentir frío, ¿cierto? Todos podemos sentir calor y nos hacemos unas ideas mentales, ¿cierto? Todos podemos ver que algo es ruidoso, caliente, sólido o líquido, lo que sea. Y pues, digamos, es más bien como predecible en que varias personas pueden determinar, por ejemplo, que hoy está haciendo calor, ¿sí? Como hoy está haciendo calor, se va a tomar acá por una ventana, está haciendo solecito, pero entonces va a comenzar a cambiar el cómo se interpreta eso, ¿cierto? En un marco social. Entonces, todo lo que está para acá, de esta línea para acá, tiene que ver con lo abstracto y con los temas de interpretación y emisión de juicio. Entonces, bien podría ser, digamos, pongamos un ejemplo digamos, me pusieron hace poco. Entonces, digamos, aquí está mi cuñada es oriunda del Valle del Cauca, ¿cierto? Nacida y crecida en Candelaria y hasta hace unos meses vivía en Cali, ¿cierto? Aquí está mi cuñada, ya tiene el pelo como así. ¿Listo? Entonces, y vamos a hablar sobre el tema del calor. Entonces sabemos que es mujer, sabemos de dónde viene, ¿cierto? Es una persona bastante alegre, ¿sí? Y casi siempre ha trabajado muy alegre, muy social y casi siempre ha trabajado en trabajos que tienen que ver con proyectos como de contabilidad, porque ella es administradora, pero enfocados al sector social. Entonces ese es como el perfil de ella, ¿sí o qué? Resulta que ella ay, cambió de trabajo y se fue a vivir a Bogotá. ¿Vale? Entonces, bueno, y aquí tenemos a ella y ahí tenemos a otra amiga de ella con la que trabaja y ella es esta chica que tenemos acá que tiene el pelo diferente, es crespa. Entonces, vea, esta que tenemos acá es crespa, es más bien gordita, ¿sí? Es un poco más reservada, la familia no está en unidad con la familia, le estoy contando como el perfil de ella para definir su identidad, ¿listo? Em, es más bien reservada, oriunda de Bogotá, ¿cierto? Criada en Bogotá, crecida en Bogotá, y se van a enfrentar contra este fenómeno que tenemos. ¿Listo? Entonces resulta que con el tema de la COP, ellas dos vinieron acá a hacer, digamos, un seguimiento, a trabajar en el Ministerio de la Igualdad, el de Francia Márquez. Entonces vinieron acá a hacer una logística porque llegaban todas las poblaciones del Cauca. Entonces venían varios cabildos del Cauca, entonces ellos tenían que hacer toda la logística para recibirlos, organizarlos y todo lo demás para la COP. ¿Sí? Aquí está la COP. Y resulta que en Cali ha hecho un sol bastante chévere en estos días, ¿vale? Entonces, sensorialmente las dos percibían que era un día soleado, ¿cierto? Ahora vamos a ver a lo simbólico. Recuerden que ellas dos tienen identidades diferentes, ¿cierto? Entonces, lo simbólico es cómo interpretamos socialmente, ¿sí? De donde yo vengo, de esos panoramas de construcción social, cómo interpretaban eso. Entonces, para mi cuñada, que es esta de acá,
estaba perfecto, porque es que ella dice, eso hace un frío ni el berraco allá, no sale el sol, me mojo los zapatos todos los días, ¿cierto? Porque es en Bogotá, y uy, no. Entonces, el sol, uy, alguien tiene un retorno de sonido. Entonces, ese solecito para ella iba a ser positivo, simbólicamente recuerda el hogar, ¿cierto? Es acogedor, es calientico, es divertido porque ella lo conoce, ella lo conoció de esa manera y lo significó de esa manera. En la parte afectiva, sí, que tiene que ver con esos juicios, para ella es bueno, ¿cierto? Y le hace sentir felicidad. ¿Listo? Vamos, bueno, ¿cómo se viste ella? Ella se pone blusitas así como muy básicas, tipo camiseta blanca con un estampadito acá, jeans y tenis como esos de correr. Esta chica, por el contrario, no me acuerdo, digámosle Yolanda, no me acuerdo cómo se llama, llega y percibe el día soleado, ¿cierto? Para ella está negativo porque ella está acostumbrada a vivir a 10 grados, entre 10 y 15 grados. Es la manera como ella vive. Entonces, uy, no, qué solazo, eso me hace sudar, hueler feo, ¿sí? Me toca bañarme más seguido acá cuando estoy en Cali y esa gente toda pegachenta, me mueve mucho, me habla, me tutea como si me conociera. Sí, más o menos fue su reacción. Em, y simbólicamente, digamos, por de donde ella viene, digamos, ella encuentra felicidad en la lluvia, encuentra felicidad en hablar, digamos, íntimamente, no compartir con un montón de personas. El calor, pues, no está acostumbrada, como toda su ropa, por ejemplo, son como vestiditos de esa, de la que parece cera, perdón, seda con boleritos acá, ¿sí? De pronto unas chanclitas, pero si no, unas boticas, ¿sí? De pronto jean o de pronto unos leggings ajustados, ¿sí? Y esa vaina eso calienta como un berraco. Entonces, simbólicamente para ella no era tan bien percibido, ¿cierto? Y su reacción acá es que, uff, qué calor tan berraco. Y es, digamos, el juicio, así ella se veía así, qué calor tan berraco. Entonces, si ven, entonces, todo esto era para explicarle es que no todo el mundo se enfrenta a los fenómenos de la vida de la misma manera. Esa vaina va a estar mediada por esas subjetividades, pero miren cuando lo montamos en el tema de la identidad, cómo cobra sentido, de dónde vengo, cómo soy, todo lo demás. Entonces, cómo lo percibo, cómo me he llegado a aproximar a este fenómeno antes y eso cómo, digamos, me enseña, ¿sí? Cómo reaccionar ante eso y finalmente las respuestas afectivas de cómo me siento al respecto, las emociones que brotan o los juicios que yo determino a partir de eso van a ser diferentes. ¿Listo? Esta, digamos, sería la conclusión de cuando hablamos de intersecciones. A veces juzgamos si las reacciones de las personas, es que viene mal la carozo, no sabemos qué día ha tenido, es que yo le hablé de determinada manera y se enojó, es que le toqué el hombro y me hizo mala cara, es que le regalé un bombón y se enamoró, ¿sí? Es que le dije que lo quería y no me respondió, ¿sí? Entonces, todos a veces juzgamos sin conocer y ese es el tema cuando hablamos de los puentes entre la estética que decía este señor de la dimensión estética del ser humano. La estética debería ser un puente, pero a veces es una barrera y es que se nos dificulta ponernos en el lugar del otro, comenzar a pensar, bueno, ¿por qué soy así? Y mejor que eso, ¿por qué soy así? ¿Cómo me siento y cómo me sienten? ¿Cómo se siente la otra edad? ¿Cierto? Todo quien esté afuera de uno, todo el que habite fuera del cuerpo de uno va, digamos, a tener unas diferencias. Y también les decía que algo muy bacano, algo muy bacano de la Camacho es que estamos expuestos a una diversidad ni la berraca. Entonces, eso nos ayuda a percibir, ustedes, digamos, cuando salgan de esta universidad, van a estar mucho más preparados para comprender, para conocer y para empatizar y leer las realidades de muchas personas. No, por ejemplo, como les contaba dos ejemplos así rapidito. Hoy me estoy extendiendo un poquito el lenguaje porque como no vamos a hacer el ejercicio, puedo tener profundidad pues en los abordajes. Y como está quedando grabado, pues ustedes en algún momento pueden ir consultar el canal de YouTube. Suscríbanse, denle like, compártalo con sus amigos. Tengo Twitter, tengo Instagram. Entonces, pueden revisarlo varias veces y verán que eso les ayuda bastante cuando uno está hablando, digamos, de empatizar o de mimetizar o de dirigir, digamos, intenciones hacia alguien. Bueno, se me fue la paloma, pero listo.
Resulta que el lenguaje, como lo habíamos visto antes, digamos en el principio de la clase, terminaba siendo uno de esos elementos en los que yo podía ejercer o proyectar mi intención, ¿sí? Como comunicador, como ser comunicador, es decir, no hablemos de la disciplina, sino como un ser humano que necesita comunicarse para construir comunidad, ¿cierto? Decíamos que el lenguaje digamos, todas las formas de vida que han desarrollado un lenguaje pueden convivir, pueden coexistir en comunidad y eso hace que sean un poco más exitosos respecto a que pueden realizarse como formas de vida. Lo mismo pasa con los seres humanos. Entonces, a partir de que compartimos un lenguaje, yo puedo decirle a ustedes cómo me siento, yo puedo ejercer, digamos, intenciones sobre ustedes y ustedes pues hacen lo propio conmigo, hacen lo mismo conmigo. Sin embargo, a partir de que se comienzan a desarrollar, digamos, las sociedades modernas, no modernas como nuevas, sino por la configuración que tienen, donde, digamos, hay un Estado, está la economía, hay una clase obrera, hay una clase privilegiada, ¿cierto? En eso luego nos metemos con el sándwich de las intersecciones, que es lo que acabamos de ver, diferentes maneras en que las personas pueden sentirse por su género, por su origen y por todo lo demás. Eh, Comienzan a haber fenómenos dentro de esa construcción de la realidad desde los lenguajes. ¿Cómo así? Entonces, el lenguaje comienza a ser un aparato para ejercer poder y determinar a las personas. ¿Listo? Limitarlas. Entonces, muy bien, pues digamos, yo creo que todos los que estamos presentes en esta clase tenemos la capacidad para sacar un 5. ¿Listo? Tienen la capacidad para graduarse en algún momento. Tienen la capacidad para ser muy inteligentes, desarrollarse como en la vida, ser buenos seres humanos, ¿cierto? Tener éxito en sus vidas. Pero lo que va a decir esta reflexión, aquí está, por cierto, la cita, por si alguien quiere revisarlo. eh, pues habla sobre lenguaje, estética e inclusión o exclusión también nos va a decir que el lenguaje ejerce poder, según quien lo emita, para limitarte en tus caminos hacia la vida o para determinarte como ser humano y el lugar que debes ocupar en la sociedad. Pues vamos allí. Listo. Entonces, un poco hablamos del puente, ¿sí? Entonces, voy a sacar aquí el lapicito. Entonces, ay, perdón. Lo que nos dice este autor es que hay un puente, lo que en un principio, digamos, es el proceso del lenguaje, iba a ser un puente entre los seres humanos, ¿cierto? Porque nos iba a permitir conocer sociedad y todo lo demás, termina, digamos, a partir del aparato del poder y el establecimiento de las normas en el sistema como las conocemos, simplificando las ideas y las maneras de sentir. ¿Cómo así? Entonces, de pronto, si alguien sabe lo que significa cosmovisión, esta palabra, cosmovisión en inglés se puede encontrar como world como como cuando uno dice así, of, punto de vista, aquí es world view. Esa es la visión del mundo que uno tiene. Pero entonces esta cosmovisión o cosmogonía, que es cómo lo veo y cómo lo siento, cosmogonía. Listo, estas dos palabras están en muchas conversaciones actualmente. ¿Por qué? Resulta que cuando llegan los europeos, ¿cierto? Occidente le gusta que todo sea homogéneo y estandarizado. ¿Listo? Entonces, todo el tema de revolución industrial, cuando hablábamos de estandarización, personalización y todo eso en la tecnología, ¿sí? A mediados del siglo pasado, al occidente siempre le ha gustado que las cosas sean así, es decir, los colonizadores. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos necesitaban no invertir mucho tiempo en, digámoslo así, en boludeces, ¿cierto? En pavadas, sino porque como hay estaciones y deben prepararse y todo es planeado, porque no es como acá que uno se come un mango, lo tira al piso y sale un árbol. Allá no es así, allá es un poco más complejo. Entonces, eso va a determinar, digamos, que esas identidades prefieran lo estandarizado, lo predecible y lo homogéneo, es decir, que todo sea igualito para que nos podamos comprender sin dar muchas vueltas. Y digamos que el objeto significante va a estar relacionado con solamente un significado. ¿Listo? Solamente un significado, es decir, como que la realidad no es tan compleja. Sin embargo, no podemos olvidar que uno puede tener, digamos, una imagen mental, pero cuando se empobrece, este puente se empobrece y termina viendo solo un significante, es decir, una sola manera de llamarle a las cosas. Eso es un poquito confuso, pero ya van a ver los ejemplos cuando lo vean.
Y a veces nos olvidemos de que esas cosmogonías, es decir, esas otras maneras de conocer, vinculadas a las intersecciones, eh, terminan siendo, digamos, un poco más valiosas, ¿cierto? En las conversaciones y en la vida cotidiana. Qué pereza uno hacer lo mismo todos los días, qué pereza uno verse toda la vida la misma cosa, ¿cierto? Qué pereza verse todos los días la misma película, qué pereza hablar de lo mismo todos los días, ¿cierto? Entonces, por eso la diversidad que debería alimentar acá termina siendo excluida porque aparte nos ponen patrones, ¿sí? De hegemonizar ese lenguaje. Entonces, vamos con algunas cosas, algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo tenemos es la palabra hombre, ¿vale? Digamos, actualmente ya se debate en que hombre no es lo mismo, no es igual a persona sintiente o ser humano, sino que es solamente representa es uno de los géneros, ¿cierto? Género masculino, ¿sí? No es igual a persona. Sin embargo, lo que ha venido pasando en el lenguaje es que va a representar, digamos, el hombre lo termina representando con todo, digamos, la población del mundo. ¿Cuál es el problema? El problema no es, digamos, solamente el significado, sino que es que la mente, como eso es una idea mental, ¿sí? Vinculamos esta palabra, ¿cierto? Que también tiene otro referente que es pues el género masculino, dominante, ojalá blanco y ojalá, digamos, superior y dominante, ¿vale? Comienza a representar lo que es válido dentro de la población. Y no es hasta mucho después que comienza a decir hombre, mujer, ¿cierto? O persona, y comienzan a referirse de otras maneras, cuestionando en que no solo debe importarnos ese género masculino como para tomar posición o para tomar decisiones, sino que deben importarnos, pues ambas partes. ¿Listo? No solamente ambas partes, sino pues la infancia, ¿cierto? Los abuelitos, ¿sí? Y ahorita nos comenzamos a preguntar también, eso es un abuelo con un bastón, ¿vale? Está feliz. Y ahorita nos estamos preguntando también qué pasa con esa humanidad respecto de otras formas de vida y esos sistemas. ¿Quiénes se preguntaban así? Pues los que tenían antes otras cosmovisiones, ¿sí? No los que llegaron a pavimentar todo, ¿cierto? A homogeneizar y a matar a todo lo que pensara diferente. América, este es bien interesante porque está vinculado a veces uno está viendo cosas en inglés, ¿cierto? Y dicen, no sé, él es americano, ¿sí? Y uno, ¿cómo así? ¿De qué parte de América? Es lo primero que uno se debería preguntar. No, entonces acá lo que pasa es que la están utilizando como si fuera gringo, ¿cierto? Pero esto es un error del lenguaje donde se reduce, vamos a ver si aquí aparecen las Américas, aquí están. No es solamente Norteamérica y Estados Unidos, sino que las Américas es un continente súper diverso, pluriétnico, ¿cierto? Plurilingüístico, que tiene, digamos, toda, que esta vaina funciona para acá de otra manera, que son muy diferentes, pero a veces utilizan esta palabra para referirse a todo y lo que están haciendo es aludiendo a este símbolo de acá. ¿Reconocen el mapa gringo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que se termina obviando toda la diversidad que hay acá, ignorando y no se tiene en cuenta. Miren, es que miren, digamos, esto que estamos viendo acá es este pedacito solamente. Y miren, bueno, con esta parte de acá. Si ven esto, esto no puede representar todo lo que pasa en el resto de América, pero digamos, para el idioma, ¿cierto? Según digamos, las personas que vengan de acá no van a decir North America y lo demás, ¿cierto? Sino que se refieren aquí para simplificar, porque es más rápido decir, ¿cierto? Pero miren todo lo que está pasando acá. ¿Cuál es el problema que hemos heredado? A veces uno está hablando y es que, ve, ¿y de dónde es, no sé, el cuñado de Sofía? Ah, él es americano. Entonces uno bien podría decirse, ¿es hincha? ¿O de dónde? ¿Vale? Lo que uno debería preguntarse, porque si es americano, pues es hincha del América, ¿no? Pero no, se refiere a que es de acá, pero entonces pues todos somos americanos. Y eso se llama empobrecimiento del lenguaje. ¿Listo? Desde la perspectiva que estamos viendo hoy. Esto no es como para que uno haga, no es como una Biblia con 10 mandamientos, ¿vale? Sino que es para que les comience a picar y comiencen a reflexionar, ¿cierto? A preguntarse sobre de verdad qué está pasando con el mundo. Y esto que estamos viendo acá son conversaciones muy contemporáneas sobre estas otras maneras del saber que han sido opacadas, ¿sí? Y que terminan siendo generalizadas para establecer que hay algo dominante, algo más importante. Digamos, en el escrito que les mostraba ahorita, donde está hay un ejemplo súper interesante y es como, digamos, vimos, por ejemplo, la humanidad completa,
¿sí? El espacio, el lugar de donde uno viene, pero miren lo que va a pasar con el lenguaje también. Como, digamos, a partir de, ¿cuál es el problema? A partir de la literatura se comienzan a construir, digamos, unos personajes, unos arquetipos, digámosles así, que son em, como esos perfiles ideales, pero en en el consumo de contenidos o en las narrativas, digámosles así. Entonces, es un perfil ideal de, uno, de cómo debería ser. No es el mejor postor para mi proyecto, sino el cómo debería ser y cómo es ese tipo de persona. Entonces, tenemos, ¿alguien la reconoce? ¿Quién es? Sí. Venga a ver si puedo. Ay, no puedo sacar el colorcito acá. Sí, exacto, es Caperucita Roja. Aquí la estoy pintando de rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no solamente hemos, digamos, apropiado sí, hemos, no ha habido una hibridación de la cultura y del lenguaje solamente hacia las palabras que vimos arriba como hombre, América, ¿cierto? Sino también hacia las narrativas y los contenidos, digamos así, las novelas de la vida. Cuando nos leemos este cuento, lo primero que nos dice es que Caperucita, que es ella, niña, ¿sí? Eh, Caperucita, miren a todos los otros, las otras condiciones que se va a, digamos, a conectar. Que es femenina, por ser femenina, digamos, y ser femenina y joven, es inocente, y por ser esto es frágil y delicada, y no puede ella sola, ¿sí? Ella sola no puede, digamos, pillarse la trampa del lobo, ¿sí? El lobo le tiende dos trampas, primero le intenta quitar la canasta y luego va, se come a la abuela y se hace pasar por la abuela. Como ella es inocente y todo lo demás, pero ojo que esto no solamente es una narrativa, sino que como uno consume estas cosas, esto, digamos, escalémoslo al resto de las películas y al resto de las cosas, ¿cierto? Pero como uno consume estas cosas, lo que termina haciendo es que las imágenes mentales, es decir, alguien creó esto y lo denominó así, ella, niña, ¿cierto? Uno lo vincula con esto, pero lo que va a pasar en la mente es que uno consume esto y se comienza a fijar dentro de la subjetividad, es decir, uno va a interpretar el mundo a partir de esto que nos están diciendo. Ese es el berraco problema. Comenzamos a vincular, luego no vamos a poder pensar que ella, si es un ella y es niña, va a ser muy difícil separarlo de estos significados por la cantidad de veces que se repiten las narrativas. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Ahorita tenemos a ella, la abuelita, ella, adulta mayor o digámosle abuelita, ¿listo? Digámosle adulta mayor, pero porque cuando les ponemos estos diminutivos, miren lo que va a pasar, esto lo vimos en clase, abuelita, abuelita, cuando le ponemos esos diminutivos, abuelita, lo que hacemos es minimizar su, digamos, como su potencia frente a la vida. Pero entonces volvamos a ver, entonces miren cómo se ve aquí la abuelita, que lo único que hace la abuelita es que es una víctima del lobo, ¿cierto? Que es sagaz, que es masculino, ahorita lo vamos a ver, pero entonces es femenina, es vieja, es impotente, frágil y delicada. Y de alguna manera está a la merced del el lobo, de él lobo, no dice el lobito ni es otra cosa, sino el lobo. Entonces miren cómo las narrativas nos comienzan a... Esto, chicos, que les estoy diciendo es para que cuando estemos consumiendo, ¿cierto? Perdón, disculpen, ¿se vieron la película, la sustancia? Ahorita que termine de hablar de eso, vamos a hacer preguntas sobre aquí, ¿listo? Ahora vamos a ver el lobo. El lobo, ¿sí? Digamos como símbolo, entonces él es masculino, es mayor, malicioso, peligroso, agresivo y voraz. Es decir, nada lo va a limitar, digamos, si uno hablara de poder, ¿quién es más poderoso? ¿La abuelita o el lobo? El lobo, ¿cierto? Por cómo se describe, digamos, la narrativa y el arquetipo que ejemplifica. Ya para ir terminando esta parte, miren que, digamos, ellas sí y solo sí iban a poder escapar con ayuda del hombre, del héroe, ¿cierto? Leñador, barbado, ¿cierto? Y miren, él tiene un oficio que es leñador, ¿cierto? Leñador, y miren cómo con los significados que se vinculan. Entonces, masculino, vigoroso, potente, fuerte y heroico. Es decir, ellas no iban a poder, digamos, librarse de eso si no es por él, ¿vale? No, no iban a poder vencer a el lobo si no es por él. Ellas no. Entonces, si ven cómo se comienza, digamos, a tejer una cosa de significado, y ojo, porque es que así como las novelas, noticieros y las fake news tenían efectos sobre esa concepción de realidad, ojo que
otras narrativas desde siempre, desde la Biblia inclusive, que son como esos textos, o desde el mismo Estado, cuando vimos el periodo clásico por allá con los romanos, tenían, digamos, unas intenciones de controlar, ¿cierto? De establecer unas jerarquías de poder, pero también de limitar como los alcances y los, digamos, hasta dónde puede llegar a vivir uno. Entonces, la vida tal vez no termina siendo libre porque imagínense todo el peso que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, hay que ponerle cuidado a las narrativas que consumimos, no hay que replicarlas, ¿vale? Esto va en detrimento, digamos, de partes de la población, especialmente, digamos, de estas poblaciones que vemos acá. ¿Listo? Ahorita, entonces, bueno, estos son algunos, como, ojo, como el mundo está denominado a partir de unos idiomas, ¿sí? Que ejercen poder, ¿cierto? Que ejercen, digamos, exclusión, que limitan y todo lo demás. Miren, a veces son preguntas que uno diría, pues, no son iguales de contestar para todo el mundo. ¿Cómo debo hablar? Entonces, si eres mujer, si eres joven, ¿cierto? Si no tienes estudios, si vienes de determinado lugar, si tienes acento te van a comenzar a decir cómo debo hablar. Hablábamos a veces de cómo jugar el juego corporativo, ¿cierto? Si bien el acento no tiene nada que ver, la dicción sí, pero porque estamos en un sistema tal, ¿cierto? ¿Cuántas maneras hay de vestir bien? Entonces, ¿me puedo vestir como yo quiera o cómo es que me dicen que tengo que vestir? ¿Listo? ¿Qué significa ser exitoso o exitosa? Esto va hacia la definición de esas motivas, de esas aspiraciones que uno tiene. Si uno quiere tener hijos, si uno quiere tener una casa, si uno quiere irse a pasear, si uno quiere vivir con la familia toda la vida, ¿qué significa ser exitoso para cada persona? ¿Es bueno o buena? ¿Es mala o malo? ¿Sí? Es decir, las actitudes que uno tiene a veces son derogadas, o sea, son como percibidas como negativas según quien las imita, según esas identidades y esa intersección. Y finalmente, ¿qué es lo más importante? Al inicio del curso les decía que la idea era que se preguntaran sobre, vengan, yo voy mirando con el reloj, eso, se preguntaran sobre las necesidades que yo percibo que yo tengo son mías propias, me van a hacer feliz o son impuestas por alguna cosa más. Ojo que eso no significa que uno vaya, esté en anarquía, pues, y vaya y haga desmadres desmanes digamos, en donde vive, ¿no? Sino que de verdad, ¿cuál es ese camino de vida? ¿Sí? Desde dónde estoy, hacia dónde voy, ¿vale? Y cómo, digamos, mi identidad, ¿sí? Y mi subjetividad me están llevando por donde yo quiero ir o por donde otros quieren que yo vaya, ¿vale? Son como reflexiones, espero que les pique a partir de ahora, que no se olviden de esta clase. Si se olvidan, pues vuelven a ver el video. Suscríbanse, denle like, compartan. Listo. A ver, ¿esto qué es? Situaciones profesionales. Ah, esto es lo que vamos a hacer eso creo que ya lo hicimos, que era lo de los privilegios de ventajas frente a situaciones. Em, bueno, vamos a hablar entonces, ahí para, yo me callo un ratico, sobre la película. ¿Quién vio la película? ¿Qué les llamó la atención? Y en línea con lo que estamos viendo, ¿qué podríamos comentar? Frente de mujer, ¿sí? Vemos varias cosas, entonces voy a dar como un abrebocas, mi opinión, y la idea es que ustedes pues me rebatan o me digan qué sintieron cuando vieron la película, aparte de esposo, porque eso era un poco de tripas. Tenemos una mujer, ¿cierto? Que envejece, ¿sí? Que adquiere un producto para, de alguna manera, rejuvenecer. Es una manera muy extraña, ¿cierto? Tenemos un hombre que es como el manager de todo lo demás, ¿cierto? Que come de determinada manera, ¿cierto? Con unos planos súper, súper cercanos y el sonido, todo lo demás. Tenemos música y tenemos el espectáculo y el mercado. ¿Vale? Esos son como los planos que más resaltan allí. Luego, pues la transmutación y sangre por todo lado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sintieron? ¿Qué mensaje les dejó la película de la sustancia? Abra micrófono y hable. Voy a dejar de compartir acá para verles las carátulas. Listo. ¿En qué orden vamos? Perdón. Tenemos Darling, tenemos otra manito por ahí, María José. Bueno, socialmente, socialicemos la otra cosa personalmente, profe. ¿Cómo así? La otra clase. Ah, perdón, no se la pudieron ver. Si no, no pasa nada, hablamos la otra. Si no, Darling, ¿quieres decir algo o hablamos la otra clase? Cuando estemos así en persona para que no quede grabado. Voy a dejar de grabar acá, ¿listo? Pausa, continuar la grabación.
Ahí nos está viendo, ¿cierto? Vamos a proyectar. Listo. Bueno, en esta parte, esa segunda parte, pues como no tenemos la actividad de performance, lo que voy a hacer es adelantar. La segunda parte que tiene que ver, bueno, hablamos de pronto ahorita del lenguaje un poquito, ¿cierto? El ejercicio del lenguaje en el poder, pero ahorita vamos a hablar de esas nociones dentro del espacio, ¿sí? Vamos a hablar vamos a referirnos al espacio con el término territorio, eh, para pillarnos, a ver qué es lo que pasa, eh, cómo, digamos, esta dimensión genera, moldea esas identidades. ¿Listo? Entonces vamos a dar como un repaso sobre eso. Esto tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer la siguiente sesión, sobre los audios ambientales y todo lo demás. Aquí, digamos, vamos a hacer, como en el caso anterior, es más bien como un llamado de atención, ¿cierto? Pero la idea es que los ejercicios que hagamos sean más como desde lo positivo, desde lo afirmativo, ¿cierto? Los ejercicios que ustedes traigan. Acá sí es como una crítica o algo así a ese sistema con el que a veces nos enfrentamos, como para que ustedes, si desde su visión, puedan hacer una reflexión. Entonces, voy a ir rápidamente por esta parte. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los componentes de ese territorio? Ojo que eso no solamente va a ser la geografía, es decir, como el espacio o el lugar físico, sino que tiene como unos componentes. ¿Vale? En este caso, podemos hablar del clima, ¿listo? Tal como el ejemplo que vimos antes, que era, digamos, cómo esta persona que creció en el Valle del Cauca, así con un clima soleado, tiene, digamos, una relación con ese clima, sus emociones van vinculadas, digamos, al sol, ¿cierto? Que cuando no sale el sol, pues uno se apachurra un poquito, pero cuando sí sale, pues desarrollamos como todo nuestra cotidianidad con la mejor de las actitudes y todo lo demás. Eh, y esto que tiene que ver con territorio, porque de alguna manera eh, las altitudes, ¿cierto? El lugar donde estamos, el territorio comienza a presentar, digamos, elementos de cómo es la cultura a nivel de vestimenta, los ritmos de vida, los cultivos, por ejemplo, las maneras de subsistir, la manera en que uno se comporta y conforma grupos, también, digamos, va a estar mediada por este patrón. Aquí hay como que llegó alguien, admitir, listo. Ay, se me perdió, ¿dónde está? Ay, acá, listo. Una de las dimensiones. Siguiente dimensión, la historia. Pues aquí me gustaría, venga, voy a cambiarlo de una vez, y esto no es historia, sino que esto es, digámosle, memoria. ¿Listo? Mm, Memoria. ¿Por qué memoria y por qué no historia? Lo voy a cambiar de aquí en adelante. Resulta que la diferencia entre historia y memoria es que historia lo ponen, digamos, lo va a imponer lo va a imponer el poder que esté de turno. ¿Listo? Cómo ocurrieron las cosas, por qué se dieron las cosas, quién ganó, quién perdió y cómo se resignifica la sociedad o la identidad colectiva a partir digamos, de esos acontecimientos, que eso marcan la tierra, marcan las pieles, ¿sí? Y van a marcar, digamos, cómo se le da sentido al habitar ese territorio. Entonces, memoria es más como desde la comunidad, desde el tejido humano, que lo recuerda, que lo narra, ¿sí? Esto, sobre todo cuando hablamos de tradición oral, ¿sí? De cómo se transmite una parte a la otra, de cómo recordamos juntos lo significativo, es mucho más acertado, más cercano, perdón, a esa dimensión de territorio. La historia, pues, por ejemplo, es no, pues que fuimos conquistados y le pusimos Santiago de Cali, o Santiago de, no sé, Suárez, ¿vale? Y fuimos conquistados y así se le puso y punto. ¿Por qué? Porque son los que tienen más poder y así le vamos a poner. Y esto fue lo que ocurrió. Es muy diferente, digamos, historia a memoria. Entonces, memoria va a ser como ese recuerdo, esa remembranza de todo lo ocurrido, de cómo se le ha dado sentido a partir de los grupos humanos a ese territorio. Aquí ya aparece memoria e historia, muy bien. Cultura tiene que ver, pues vamos conectándolo, entonces, los ritmos de vida marcados por el clima, ¿cierto?
los acontecimientos de cómo se ha significado, todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha logrado, ¿vale? Y cómo ha venido transformándose, van a dar forma a la cultura que son los comportamientos socialmente aceptados, ¿sí? Y transmitidos de una generación a otra, de una persona a otra, de boca en boca y de mano en mano. ¿Vale? Entonces, la cultura también tiene que ver con el territorio porque entonces ese habitar el espacio va a comenzar a moldear las maneras en que se vive. Entonces, digamos, acá tiene que ver con los tiempos y la relación con la naturaleza, con cómo se remembra el pasado y acá con la cotidianidad y los rasgos, digamos, propios de ese territorio. Ah, miran, aquí volvió a aparecer. Este tema de comunidades, perdón. Comunidades tiene que ver con que para ser significado, para que tiene que haber, digamos, unos ecosistemas humanos, ¿sí? Como personas habitando este espacio o esta dimensión que tiene una historia, digamos, un pasado y un presente y un futuro, que tiene una relación con los recursos naturales, con digamos, con esas fuerzas de la naturaleza, que tiene una relación, digamos, que han apropiado unas maneras de ser y de existir propias, ¿vale? Y que a partir de ese tejido humano es que han comenzado a existir, digamos, todas estas cosas en un espacio determinado, ¿vale? Entonces, una frase muy interesante que me dijeron las personas de este barrio San Antonio de acá de Cali es como que territorio es donde yo vivo, pero por donde yo camine es territorio. Entonces, casi que como que uno dice, yo llevo el hogar en el corazón, ¿cierto? O eso que yo, de donde yo vengo, eso, se me fue la paloma. Em, eso que, digamos, la humanidad también hace territorio o las personas o hasta donde lleguen las personas con estos rasgos culturales, con estas memorias, este significado, em, van a construir territorio también. Entonces, no solamente es la tierra, no solamente es la cultura, sino que es todo, digamos, es entretejido. Vamos ahora con el tema de recursos. ¿Listo? Porque entonces, según los recursos que yo tenga a disposición, sean los recursos naturales, sean los recursos sociales, ¿sí? Eh, eso también va a comenzar a dar forma al territorio. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que vi en estos días. Entonces, hay una parte de Brasil donde, y luego podemos hablar sobre el oro, por ejemplo, acá en zonas de Colombia, hay una parte de Brasil donde crece un tipo de pasto, ¿sí? Pues con ese tipo de pasto lo que hacen es que ellos lo cultivan y hacen unas canastas y unos sombreros, ¿sí? Entonces resulta que en esta zona también es cafetera y un poco los recursos han dado forma como, esos recursos naturales han dado forma a cómo se concibió esa comunidad, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento que tienen, las vestimentas que utilizan, cómo su relación con las fuerzas de la naturaleza y cómo esas comunidades subsisten a partir, digamos, de la venta, de la comercialización de esas canastas, porque como es una zona cafetera, entonces lo que hacen ellos es que hacen esas canastas que tienen una forma determinada por el recurso natural que tienen ahí. Lo comercializan de determinada manera porque son, digamos, a partir de las condiciones del clima, sale un tipo de café que solo se puede recoger con ese tipo de canastas. Otro ejemplo más cercano, digamos, a Colombia, puede ser todo el tema con la relación con el río y el oro que se extrae para que, digamos, ciertas familias en determinados lugares, sobre todo si uno atraviesa aquí como entre el Valle del Cauca, pasa el río, y ahí la gente lo que hace es que va a cambiar, si no estoy mal con el verbo, y recolecta oro para poder, digamos, subsistir. Pero ojo que también podemos hablar de recursos en espacios urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿a qué recursos tengo yo, por ejemplo, el transporte para llegar a clase? Por ejemplo, ¿qué recursos, no sé, culturales o de esparcimiento o como parques o como, no sé, galerías que son como lugares donde yo obtengo, digamos, el sustento para poder comer, para obtener proteína y poder desarrollar, digamos, todas mis actividades diarias? Em, también va a estar relacionado con cómo se concibe ese territorio, porque esto va a marcar, digamos, la capacidad de esas comunidades de permanecer en el tiempo y ejercer memoria, ¿cierto?
de determinar, digamos, las maneras en que se comportan y se expresan y hacen todo el performance y todo lo demás, y también el tipo de recursos que tenemos acá. Por ejemplo, un ejemplo grandísimo es el lulo. Al parecer el lulo se da solamente por aquí donde vivimos nosotros. Segura, de pronto en Perú, de pronto en Ecuador, pero el lulo es una fruta bastante difícil de conseguir por fuera de Colombia. Entonces, cuando uno lleva lulo para algún lado o la gente viene acá y come lulo, miren que es una cosa, un tema que solo se relaciona está muy relacionado con el clima y con el tipo de suelo que tenemos, ¿sí? Mientras que en otros lados no. También, digamos, hablando de las sandías, en Asia las sandías son carísimas, entonces, digamos, no es un recurso de primera instancia, ¿cierto? Por ejemplo, en Asia el piso no es tan fértil y como son tantos, producir proteína para alimentar a esta gente es muy difícil. Entonces, digamos que las dietas, ¿sí? O los recursos alimenticios a que ellos tienen acceso van sobre todo marcados por frutos del mar, es decir, como moluscos, pescado, todo esto, ¿cierto? Y por otro lado, como tubérculos. Entonces, no acá como que se ve tanto la fruta, que uno tiene carne, pues, o al menos pollo o marrano tiene como para elegir, ¿no? Allá de pronto no, ¿vale? Y finalmente, perdón, que haga tantos cambios, pero es que aquí tiene que ir memoria. Eh, la geografía, porque entonces la forma física de este territorio va a estar interconectado con digamos, con cómo se asienta las comunidades allí, ¿cierto? Cómo es el acceso a los recursos, cómo estas comunidades asentadas comienzan a entretejer esos lazos de vida, esos caminos de la vida, ¿vale? Si yo me pongo botas, calzado, chanclas, según la forma, digamos, de esa geografía y cómo el clima, ¿sí? O las fuerzas de la naturaleza dan forma a esa geometría, a esa apariencia física del territorio. Por ejemplo, ¿se acuerdan que se inundó durísimo la Camacho hace unos meses? Resulta que el río tiene memoria, ¿cierto? Entonces, cuando uno no obedece a esas maneras de circular los ríos, sobre todo en Cali, que es la ciudad de las aguas, ¿cierto? Entonces, un valle con un río que es alimentado por una cantidad de afluentes que bajan de la cordillera, y uno no los respeta, el agua va a intentar volver a ubicar a las formas, digamos, que tenía ese territorio en el tiempo de antaño. Entonces se inunda sobre todo esa parte de Chipichapi y toda la sexta porque por ahí habían unos bracitos de unos ríos que fueron o bien canalizados o pavimentaron, digamos, toda esa zona y ya el río no puede encontrar el cauce que tenía históricamente, es decir, no se respetó la forma. Ojo que nosotros habitamos este plano hace, yo creo, que 400 años, 300 años, pero el río pasa ahí muchísimos años antes. Entonces, miles, o sea, una cosa así. Entonces, ¿cómo es entonces la relación antes de que uno pavimentara y cómo el clima y las fuerzas de ese territorio intentan volver otra vez? Y cuando uno no la respeta, ¿qué es lo que pasa con esas comunidades y con los recursos que tiene a disposición? Em, entonces, ya digamos, después de hablar de estas dimensiones muy de lo que es el territorio, comencemos a hablar faltaría, digamos, esa dimensión social, es decir, la que entra aquí, todo el tema de las comunidades. Entonces, a partir de que uno se relaciona con este poco de cosas, vamos a entrar en esa dimensión social que también es, ay, perdón, voy a hacer el muñequito. Ah, puede ser este. Entonces, que tenemos acá la subjetividad, tenemos el performance, que es lo que uno expresa, y esa dimensión social que nos va, digamos, a juntar a los dos, ¿cierto? Y que todo eso está metido en esa dimensión de territorio o espacio, que es la más grandota. Cuando entramos en contacto en esta dimensión social, pueden pasar una serie de cosas. Em, bueno, tenemos en cuenta que, digamos, una persona tiene sus propias realidades, sus propias maneras de pensar y de sentir, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que este cuadrado gris, este rectángulo gris que tenemos acá invadiendo todo, es el poder o la norma social. ¿Listo? Entonces el poder que genera costumbres, que genera maneras de habitar, ¿cierto? Que son las reglas para comportarse en este espacio, van a comenzar a hacer presión, ¿cierto? Sobre el comportamiento de las personas. Entonces digamos que uno entra a cierto lugar donde la gente acostumbra a hablar pasito.
¿Listo? Y uno llega todo escandaloso, entonces eso va a generar como ruidos o rechazo por parte del resto de las personas. Entonces uno lo que hace es que comienza a apropiar actitudes aproblemáticas, ¿cierto? Que lo que significa es moldearse para pasar desapercibido o para agradar al resto de la sociedad. Quien sea disruptivo, sí, con sus ropas, con su manera de ser, pues es diferente, pero en general los humanos estamos programados para funcionar de esta manera. Finalmente, uno lo que termina haciendo es, aquí está como baja, digamos, esta figurita la vamos a ver más adelante y es que hay ciertas personas que tienen la capacidad de moldear el poder a su alrededor, ¿cierto? Esa norma social a su alrededor, pero eso lo vemos en la diapositiva siguiente. Finalmente, después de haber sido oprimido y moldeado, uno termina aceptando esa dimensión social. Es decir, aquí sí lo vemos que está como un poquito cabizbajo. Entonces, lo que está pasando acá es que la persona, pues aquí, digamos que uno es como que, no les han dicho como que agachen la cabeza, ¿sí? Cuando es de hablar, hable, cuando es no, no es, agache la cabeza. Y aprenda a convivir, digamos, con esos niveles o esas formas que tienen esa dimensión social. Este poder también puede, digamos, comenzar a deformar la realidad de las personas o crear otras realidades. Entonces aquí tenemos, digamos, todo el tema de las fake news, ¿cierto? Si están vinculadas al poder, si el poder, digamos, tiene un amparo esas intenciones, entonces pueden comenzar a deformar la realidad y la corporalidad de uno, la manera de vivir de uno también, digamos, se ve afectada. Algunas personas, como esta que está acá, van a ser tremendamente atropelladas por esas realidades. Eso tiene que ver mucho con las identidades y uno cómo se siente y cómo se percibe. Y otras van a estar privilegiadas, como esta que tenemos acá. Esto va a estar, bueno, al final uno como que termina siendo sometido, ¿sí? Es la palabra que se utiliza porque uno, como que la sociedad te moldea como ser humano. Estamos programados para esto. ¿Listo? Para poder encajar y poder subsistir. Cuando no, entonces nos dicen que estamos enfermos y todo lo demás, ¿cierto? Como psicosociales, pero en general estamos programados de esta manera. Aquí está, digamos, la ampliación. Eh, digamos que bueno, hay que distinguir esto del individuo al sujeto. El individuo sería este ser íntimo que tenemos acá, que a veces dejamos salir y a veces no. A veces se sale y lo que busca, digamos, el poder es someterlo, ¿sí? Es controlarlo como cuando uno amansa un caballo o le enseña a un perrito a hacer determinadas cosas según los comandos que le dé el poder, que se supone que es uno. Y lo que van a buscar es someter esas conductas para que encajen, si ven, con esas normas sociales o esas realidades a las que, digamos, no, tiene el poder preparado para nosotros. Acá más adelante. Bueno, ¿qué es el poder? Entonces lo hemos dicho antes, que es la capacidad de que tienen entidades, sean personas, sean lo que sea, para darle forma, ¿cierto? O modificar el comportamiento de otro. Entonces, encaja muy bien, digamos, con todo lo que estamos viendo acá. Dentro de ese poder, algunas personas tienen privilegios, que es la capacidad de deformar o trabajar con ese poder a su antojo, sea por su estatus social, ¿cierto? Pueden transformar esa realidad a partir, digamos, del ejercicio de ese poder que ostentan. Y voy a correr esto para acá. Eh, Esos efectos digamos que de esas personas más poderosas van a tener, digamos, van a ser adversivas, ¿sí? Van a tener unos efectos adversos sobre las personas que tienen menos poder. ¿Eso de qué se trata? De las identidades, ¿sí? Entonces, las identidades van a tener, digamos, un rol social de cómo ese sistema está cuadrado y algunas personas tienen mayor privilegio que otras, siendo que estas van a estar más cómodas. Miren la cantidad de espacio y movilidad de libertad que vamos a tener acá versus la libertad restringida y, digamos, las vías hacia el desarrollo personal que van a tener estos de acá. Bueno, me siguen ahí, es que estaba hablando como media hora. Monito arriba, sí, sí. Ahí está. Listo. Entonces, por otro lado, digamos, en otra de las etapas de eh, esperen que estoy leyendo. Ah, bueno. Me están regañando porque, ojo chicos, que acuérdenme que cuando vuelva a pasar eso, yo generalmente aviso en dirección, pero cuando vamos a hacer, digamos, estas clases virtuales,
eh, se debe comunicar directamente uno con dirección. ¿Listo? Entonces, Sharit, si estás por ahí escuchando, porfa, hay que decirle también a la profe Alda que se comunique con dirección en caso de que no lo haya hecho. ¿Listo? Igual, sí. Con la Sí, claro. Y yo no lo hice. Entonces, debí haberlo hecho y ese fue mi error. Ah, pero es súper que Alda ya se comunicó con ella. Eso, pero claro, seguramente hizo la salvedad por ella misma y a mí se me olvidó hacerla por mí mismo. Entonces, pues ahí está el error. Esperemos que no nos vuelva a pasar. No, no, es que yo, digamos, como profe tengo que mantener una comunicación con mi jefe. Entonces, para que no les pase, ¿listo? Hay que estar como muy pendientes de eso, uno en su afán y en sus cosas. A veces se le olvida que hay como unas normas que cumplir, ¿listo? Entonces, pues espero que no nos vuelva a pasar. Todo bien. Sí, no, dale, gracias si me recuerdas, pero yo no se me olvida, lo manifiesto. Listo. Dentro de esa, retomando, dentro de esa dimensión del espacio, ¿cierto? Del hábitat y del territorio, hay algunos llamados hacia la parte, digamos, de esa estética como enriquecimiento o formación de las identidades. Entonces, antaño, es decir, antes, yo creo que voy a ir avanzando acá para que veamos las foticos. Eh, antes, uy, lo que pasaba era que, digamos, el que más conocía, bueno, no sé, no hay nada acá, el que más conocía era el más culto y cuya identidad iba a ser más valiosa y más, digamos, más tenida en cuenta, iba a tener, digamos, una jerarquía. Entonces teníamos como los nobles. ¿Listo? Que recorrían todo el mundo, se iban a estudiar a Europa, ¿cierto? Si estaban en Europa, se iban a estudiar a Estados Unidos, si estaban bueno, es decir, recorrían todo el mundo y eso les enriquecía a partir de unas experiencias estéticas, ¿cierto? Y hasta cierto momento, bueno, y esa era la capacidad de conocer, ¿listo? Con el paso del tiempo y todo, digamos, todo el ejercicio de los medios de comunicación, afortunadamente hemos podido llegar a conocer personas de otras culturas, otros comportamientos, otros enriquecimientos, ¿listo? Otras maneras de pensar con las que uno se puede contrastar, conversar y eso lo ha enriquecido. Entonces, digamos que en ese orden de ideas actualmente, el conocer otros espacios y otras personas a partir de la virtualidad hace que tengamos una ventaja respecto a lo que pasaba, digamos, años atrás con, pues, con nuestras familias, por ejemplo, que si no había, digamos, la capacidad de viajar a un lado y al otro, de conocer, de tener un discurso, pues, entre una persona y la otra, pues ese conocimiento de la realidad y esas capacidades de respuesta ante la novedad, ante, digamos, retos que nos encuentra la vida, no se iba a tener tan desarrollada. Eso, pues, en educación se llama constructivismo, constructivismo. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, a partir de encontrarnos con diferentes personas de diferentes lugares y con diferentes capacidades y habilidades, vamos a ser mucho más eficaces como seres humanos porque conocemos no solamente lo que yo conozco como individuo, sino también lo que los otros conocen, lo que los otros me enseñan. Entonces, digamos que eso, por eso es que las universidades son, digamos, un espacio excelente, y más el de ustedes con la diversidad y todo lo demás, porque tienen, digamos, un referente de conocimiento mucho más valioso. Por eso es importante, digamos, utilizar el Internet de manera bien, porque digamos que eso nos va a dar una ventaja respecto a las personas que consumen de manera vacía y todo lo demás, sino que acá podemos culturizarnos, podemos aprender, podemos contrastar nuestras habilidades con las de la otra edad, ¿cierto? Los conocimientos que tenemos con la de la otra edad, es decir, con todo el mundo, y eso pues nos constituye como más valía como seres humanos. Bueno, aquí vemos entonces qué pasa cuando, aquí tenemos una, yo creo que vamos directamente al ejemplo este. ¿Saben quién es él? ¿Aló?
Bueno, muy bien. Resulta que este señor, en Ecomoda, que era donde era la empresa, todos, yo creo que eso es cultura general de Colombia y si no él ha visto, baila. Ojo que público con, tiene que ser, esto es cultura, ¿listo? Eso es como saberse el Padre Nuestro, esto es como saberse persinar, esto es como saber bailar, ¿vale? A un colombiano, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a describir a esta persona, digamos, desde su identidad, ¿vale? Y por qué esa identidad le daba poder sobre, en Ecomoda. ¿Quién me ayuda? Yo voy escribiendo acá. Me van diciendo y yo escribo. Género, masculino, re masculino, ¿no? Pues al parecer, educación, era como ingeniero o algo, ¿cierto? Economía, ¿cómo era? ¿Qué tanto billete tenía este man? ¿Aló? Era el heredero, ¿cierto? Ah, educación está dos veces. Edad, yo creo que este man estaba entre los 20 y los 30. No sé, no me queda muy claro. O sea, 30 y pico. Entre 32 y 34. 32 y 34. Listo, origen y la familia. Este man era, pues creo que era de Bogotá y era de una familia adinerada, ¿cierto? Eh, creencias. Este man tenía valores. Entonces era misógino, ¿cierto? Era clasista, superficial y decía por lo más sagrado. Por ahí tengo el sticker. Por lo más sagrado. Listo, entonces, y aparte, ¿quién más era de esta manera el presidente? Lo más sagrado sí yo lo tengo. Ah, ¿lo roto? El otro día en clase de los paso. ¿Listo? Me toca buscarlo. La próxima clase de los paso. Listo. También tengo los de la mamá que dice, por Dios, ¿qué está pasando? Ojo que esta novela, tanto esta como, cuando hablábamos de la otra, ¿se acuerdan? Eso es patrimonio en cuanto a que es un reflejo y una sátira muy bien armada y muy difícil de comprender de que está criticando de la sociedad colombiana de este momento. Miren lo que estaba pasando, ¿cierto? Si ustedes se fijan, creo que ya hemos hablado de eso, ¿cuántas novelas comenzaron a copiar este formato de mujer, rico, mujer de bajo estrato, ¿cierto? O hombre de bajo estrato, una lucha de clases que, digamos, el conflicto armado colombiano ha sido sobre todo por la lucha de clases. Aquí estamos viendo la lucha de clases romantizada, ¿cierto? El acceso al poder, ¿cierto? La corrupción, porque este man hace que Betty hace Betty, digamos, igual está cegada por el amor, ¿cierto? Pero miren cómo él tiene poder sobre ella y hace que su comportamiento cambie y se adapte, digamos, a sus deseos. ¿Sí la pillan? ¿Cómo va? Exacto. Y aunque suena chistoso, muchos de nosotros estamos condicionados de esa manera. Por ejemplo, ahorita que mi jefe me iba a regañar, yo me asusté, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabía que había obrado mal y su regaño va a hacer que mi comportamiento cambie. ¿Listo? Otra cosa es que no obedecí la norma institucional y eso está mal porque se supone que cuando uno firma como que acepta tener un comportamiento tal. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esta identidad de este señor. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Se vieron este capítulo? Si no se los... Muy bien, excelente. Y vamos a recordarlo. En resumen, digamos, la introducción, va a ser un poquito de spoiler y quien no lo haya visto lo pueda comprender. Venga, que no abrí la... lo que está pasando acá es que Armando como que pierde una apuesta con Hugo, ¿cierto? Y tiene que irse vestido de drag para una fiesta. Listo, voy a callar aquí un momentico mientras pasa el aviso. Pero entonces esta fiesta es fuera de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que él después va a tener que volver a la empresa a recoger sus documentos. Pero entonces, ¿qué pasa o sea, qué pasa con... juepucha, creo que no compartí el sonido. Un momento.
¿Qué pasa cuando se enfrenta a una realidad o a un espacio determinado, pero con otra identidad? ¿Sí? Entonces, recordemos que la identidad no solamente es cómo me llamo, sino todo lo que hemos estudiado estas últimas semanas. ¿Listo? Entonces, a ver, yo quito todos estos garabatos de acá. Perdón. Entonces, aquí lo que está pasando es que él va llegando a la empresa de nuevo y quiere que le abran para entrar a recoger sus papeles. Veamos a ver qué pasa. Listo. ¿Qué acabamos de ver ahí respecto a la identidad de él cuando entra en contacto, digamos, con esta realidad o este entorno donde cuando él es masculino, misógino, poderoso, rico, ¿sí? ¿Qué pasó cuando su identidad se transforma? ¿Se vuelve qué? Ajá, ajá. Tanto sí que necesita ayuda para poder, digamos, enfrentar esa realidad, ¿cierto? Su palabra, eso, para que lo anoten por ahí, eso se llama injusticia epistémica. Su palabra no es tenida en cuenta, ¿cierto? Porque también pensemos, bueno, recordemos que esto ocurre en un horizonte temporal, ¿sí? Ojo que como el tiempo también cambia la norma social, ven que ahí estoy compartiendo, no. Ay, ¿y por qué se compartió eso? Ah, espera un momento. Como el tiempo va cambiando la norma social y la manera en que se responde ya, pantalla completa. En que se comienza a responder a digamos, ¿en qué se trata? O se transitan los conflictos, las identidades y digamos, todo el tema del poder. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los chicos, ¿quién era más inteligente? ¿Se acuerdan que tenía como un performance? Entonces uno tenía gafitas y todo eso, se está transformando. Esto era en pleno 90, ¿sí? Finalizando los 90 en el centro del país, un país clasista, ¿cierto? Donde se acaba de firmar una constitución, hacía unos 5 años, hace unos 6 años se había firmado la constitución, ¿se acuerdan? Donde apenas se viene a reconocer, digamos, lo pluriétnico, multicultural. Hasta antes éramos, según para el Estado, éramos todos blancos, todos católicos, todos vivíamos en Bogotá, todos hablábamos español, ¿cierto? Y ojalá todos fuéramos hombres y grandes, así, bien con cara de criollos.
con cara de europeos, ojalá, ¿vale? Como las imágenes de Simón Bolívar y Antonio Nariño. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que aunque se haya firmado esa cosa, la sociedad todavía ahí va, ¿cierto? Muy conservadora, muy militar, vieron, digamos, cómo llegan los policías y el instrumento que tienen, ¿cierto? Perdón, el performance que tiene, miren que no se refieren todavía a género, sino que dicen, no sabemos usted qué sexo es, ahorita uno sí habla de género porque tiene parte, digamos, de la percepción y de la identidad que tiene uno mismo, pero entonces, ojo que esos horizontes sociales también van a ser parte, perdón, en temporales también van a ser parte para que podamos interpretar la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, siento que este es un ejemplo muy interesante, ¿sí? Para presentárselo a unos estudiantes colombianos. Y vamos allá. Em, Esto, digamos, son como llamados de atención de lo que ustedes ya dijeron. Entonces se moldea la conducta a partir de aprobación y confirmación, rechazo, castigo. Si él hubiera llegado con su smoking, con su ropa generaria en su carro y con sus papeles, ¿cierto? El trato que le hubiera dado el poder habría sido diferente. Por el contrario, digamos, nos preguntamos digamos, se percibía cuando tenía los privilegios y qué pasaba cuando proyectaba lo contrario. Pues ahí su compañía dijo, se sentía vulnerable y pedía ayuda. ¿Listo? Em, a ver, ¿qué horas son? Y 27. Vamos a ver, que parece como nos toca comernos toda la clase de ahorita para poder trabajar tranquilo la siguiente sesión, pero pues, bueno, ¿qué se le hace? Entonces, cuando comenzamos. Venga que acá vamos a poner memoria. Memoria. Cuando comenzamos a ver entonces cómo ese poder o esa cultura comienza a tener, digamos, otras maneras de ensamblarse o conectarse con el espacio y con la identidad, entonces vamos a tener, digamos, unas nociones. De arriba hacia abajo, venga que aquí no se alcanza a ver, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo significa que es desde el poder mirando a la población de a pie. Es decir, mucho de lo que acabamos de ver en el video, donde el poder, ¿sí? Que son unas normas establecidas, unos acuerdos y unas leyes, ¿cierto? Unos deber ser que están fundidos en la sociedad, ejercen presión sobre la identidad de Armando, ¿cierto? En ese momento a él le ponen como un nombre, no recuerdo en este momento, pero entonces cómo va a tomar, digamos, lugar el ejercicio de arriba hacia abajo para ordenar, digamos, el espacio. Él está gritando, ¿cierto? Entonces le dicen, usted no puede hacer bulla aquí, ¿cierto? Dice, yo voy a entrar aquí, dicen, usted no puede habitar aquí porque usted, digamos, desde la perspectiva del poder, eso está mal visto y mal hecho. Por otro lado, está una perspectiva de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es donde no es el poder el que impone la norma social, sino que son las comunidades y los grupos humanos que se entretejen y le dan sentido a las cosas. Por eso a veces, digamos, cuando uno va a aproximarse a poblaciones, a hacer investigación, a generar comunicación, a barrios donde tenemos que, no sé, hacer algún tipo de intervención o levantar información y recargar esa realidad, vamos a tener problemas si no comenzamos a tener una comunicación horizontal. ¿Cómo así? Entonces, digamos que de arriba hacia abajo se ve más o menos así. Entonces, aquí está el poder, ¿sí? Erigido por encima, modificando los comportamientos y aquí está la población. Entonces se hace como ¡pac! De esta manera se ejerce el poder, ¿cierto? Pero no hay una réplica, sino que es solo de esta manera vertical. De este lado, digamos, si nosotros conversamos de manera horizontal, es decir, vamos y nos permitimos decir, o como que agradecemos, pues nos empapamos de esta realidad, la comunicación y, digamos, la manera en que se tejen los acuerdos sociales alrededor van a ser como de esta manera. ¿Qué se propicia acá? De pronto, más personas repitiendo un comportamiento, ahí vamos a ver, digamos, todo el tema de vestidos. En este momento, hablando, digamos, de lo que le acaba de pasar a Armando, en ese momento de la historia era muy así, ¿no? Como de arriba hacia abajo el poder, esto. Ahorita, en este momento, se están comenzando a cuestionar cosas donde digamos, las conversaciones son más bien horizontales, ¿sí? Y donde se puede llegar a cuestionar, se está comenzando a cuestionar, bueno, ¿y por qué el poder? ¿Pero por qué? Porque el poder nos dice que seamos así. Entonces, no, vamos a considerar, digamos, que hay una plurietnicidad, ¿cierto? Hay diferentes maneras de conocer,
yo tengo una individualidad, ¿cierto? Y todo lo demás, y eso lo vamos a comenzar a ver en los medios, en las películas y en la, digamos, en la cultura en general y en los productos que está consumiendo la gente. Otro, digamos, otro rasgo, digamos, que podemos encontrar en temas de ¿reconocen esta parte de la ciudad? Este es el río Cali, ¿cierto? Este es el río Cali que va para allá. Ese es el hundimiento. Por aquí está el bulevar con la COP. Aquí está la COP. Listo. Esta es la quinta. Por acá está Versalles. Y la universidad de ustedes está para allá. Para allá, para allá, para allá. Eso por allá está. Por allá está la sede estación. Y por aquí creo que está la otra. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Resulta que este ordenamiento de Cali lo hizo el poder. Es decir, cuando llegaron y construyeron Cali, pues hay una cosa que llama el Plan de Ordenamiento Territorial que está dirigido por la alcaldía y ellos son los que han dicho cómo va a estar trazada la ciudad, ¿cierto? Dónde van a haber parques, dónde va a haber río, ¿sí? Y eso lo que hace es que moldea las maneras de vivir de las personas. ¿Vale? A gran escala y a pequeña escala. Entonces, digamos en el bulevar que hay mobiliario, que se puede caminar, pero que hay un semáforo y no se puede pasar, o que todo lo demás, ¿sí? Todo eso va a estar planeado por el poder y eso tiene efectos sobre los ritmos de vida de las personas. Aquí tenemos, digamos, digamos, la imposición de símbolos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, esto lo habíamos hablado ahorita, cuando nos colonizan y eso como, digamos, va a ir en detrimento de las maneras propias de vivir y de existir? Pero ¿qué pasa entonces? Esto es como, no me acuerdo qué es esto. Esto es de los primeros asentamientos que hubo sobre la colina, digamos, la montaña de Cali, toda esta parte del norte. Y miren entonces qué pasa cuando son las personas las que deciden a partir de sus ritmos de vida, que hay un camino, ¿cierto? Que le pongo la casa, ¿sí? Miren toda la arborización que había, digamos, ahí cerquita. ¿Qué pasa cuando esas personas se comienzan a apropiar de esas maneras de vivir? Y un ejemplo de esto que vimos aquí antes, pero manifestado de una manera contemporánea es Siloé. Entonces, si bien Siloé tiene un problema, digamos, de control del poder, precisamente por eso, porque no hay Estado acá arriba, digamos que espacialmente podemos ver algunos rasgos que dan pie del ordenamiento propio de las personas. Entonces, miren, está el camino, ¿sí? Están los colores, ellos están en un proceso de resignificación del territorio, pero entonces el ordenamiento que podría parecer desordenado obedece, digamos, a unas intenciones propias de esa identidad de las poblaciones que habitan ahí. Sí, por eso vemos varios estilos de casa, las casas tienen un montón de formitas, ¿cierto? Pero miren los colores, pero miren la gente, entonces todo eso tiene como una razón de ser. Por otro lado tenemos los símbolos, comparemos este símbolo, este, con este, ¿cierto? Este es a partir, digamos, de la opresión y este es en respuesta a esa opresión establecido por la misma población. Algunas personas, lo que pasa con este es que algunas personas pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto? Pero lo que es innegable es, digamos, que originalmente surge a partir de la significación de una lucha, ¿cierto? De unos caídos, ¿sí? Y tiene, digamos, toda una simbología respecto de el alzarse del pueblo frente al poder y el, digamos, el reclamo de los derechos humanos. Entonces, símbolos establecidos por la cultura, por la comunidad, símbolos impuestos por el poder sobre el espacio. Tenemos de pronto otros lugares que están como en ese rifirrafe, por ejemplo el barrio San Antonio, donde, digamos, una lucha contra la gentrificación, que es el desplazamiento de las personas por ricos que vienen a comprar las casas, ¿cierto? Pero también la permacultura, que es cultivar, esto son una terraza, cultivar, digamos, manteniendo como esas costumbres campesinas, transmitirlo a los niños, ¿sí? Cultivar en casa, hay un mercado campesino, entonces ellos lo que, pues, agroecológico, perdón, ellos cultivan y van y venden allá. Eso es un ordenamiento versus lo que nos presenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero problema? Eso es en el éxito. Entonces miren cómo se presenta, digamos, la fruta acá con una forma estandarizadísima. Yo podría decir que esto es del mismo tamaño que esto. Entonces eso no es natural. O sea, la frutica cuando uno la baja del árbol tiene un montón de formas y colores y tamaños. Y acá todo es igualito, todo brilla, ¿sí? Y los colores son como complementarios allí. ¿Qué pasa entonces con estos otros ritmos de vida? ¿Sí? Bueno, aparte de la carne, ¿no? Pero entonces miren, digamos, la fruta, como es de diversa, ¿cierto? Acá es un poquito más homogénea, toda es como muy parecida, mientras que acá
Lo que pasa es que pero estaba viendo otro mensaje de la gente. Eh, pero lo que va a pasar es que al menos esto responde a la propia mano y a la propia, el propio ejercicio del habitar y las maneras de vivir de las personas. Entonces, el mercado móvil que se mueve por toda la ciudad, ¿cierto? Eh, Miren la diversidad, lo que yo les decía. Entonces, supuestamente si uno come mayor diversidad de frutas, ¿cierto? Diferentes orígenes, entonces la salud va a ser mejor, ¿cierto? Mientras que acá las manzanas están enceradas, yo no sé qué les echan para que brillen, y pues la alimentación y las maneras de vivir también comienzan a cambiar, y el costo, esto es carísimo. Mientras que acá pues uno con lo que merca ya, merca acá 3 veces. Eh, digamos, ya para terminar esta parte, digamos, lo que puede, digamos, el llamado de atención acá es preguntarse, bueno, si todo eso está pasando, ¿cómo puede, quién es responsable de eso? El Estado, aquí va con mayúscula. El Estado es responsable, digamos, de asegurar el bienestar de todos sus pobladores, ¿cierto? Pero tiene un berraco chicharrón, sobre todo en Colombia, sobre todo en Cali, sobre todo en ciertos lugares de Cali, porque somos demasiado diversos. Entonces, la idea es como que nos preguntemos si de pronto alguien va a hacer un ejercicio, va a trabajar, digamos, en esto, uno no sabe, de pronto ustedes de aquí a mañana son unos altos comisionados, ¿sí? O están en el consejo, o están haciéndole, están incomodando al poder, ¿sí? Con sus letras, con sus investigaciones, con sus presentaciones, ¿sí? De comunicador y comunicadoras. Entonces, ¿cómo ese poder va a ser para responder a todas esas intersecciones, ¿cierto? A todas las, digamos, las necesidades de las personas. ¿Cómo hacemos, pues, para mediar y que no haya conflictos, ¿sí? Que prevalezca, que prevalezca, por ejemplo, todo el tema del bienestar en las diferentes, entre las diferentes intersecciones, las clases sociales, los espacios, ¿sí? ¿Cómo entonces se le está dando espacio a la misma población para que configure su territorio? Que nos haga desde el poder. ¿Será que hay consultas en estos ordenamientos territoriales? Les cuento que yo he hecho, pues he trabajado mucho con gente de San Antonio y hay, digamos, opiniones cruzadas. Entonces, por ejemplo, van a hacer un bulevar sobre, hay como por Confenalco, entonces es donde está la COP. Después hay como una calle que baja y vuelve y sube, ¿cierto? Y todo eso lo van a volver un bulevar, o sea, lo van a peatonalizar. Entonces hay gente que está de acuerdo, que dice que tan rico, otro dice, no, eso nos va a llegar, llenar esto de gente del centro, ¿sí? Entonces es un problema, digamos, darle gusto a todo el mundo, pero también es un problema cuando a todo mundo no se lo deja participar, ¿sí? Entonces, si no escuchamos las voces de las personas que habitan, de las personas que conocen, de las personas que saben, pues va a ser muy difícil que el poder le dé, digamos, una configuración tal al territorio para responder a esas necesidades y responder, digamos, a esas diferentes identidades que tenemos. Y después, para que se pregunten ustedes desde su disciplina, cómo se ocupan de ese fenómeno, ¿sí? Como de la correspondencia del Estado con el espacio, con las diferentes intersecciones o la diversidad, pues, que hay en ese territorio tan chévere, multicultural y pluriétnico que se llama Colombia. ¿Listo? Es una pregunta como para que se vayan haciendo, ¿vale? Va a ser su rol todos estamos ocupados de eso, o sea, todos tenemos responsabilidades. Entonces, ¿cuál es su rol? Desde persona a pie y desde comunicador y comunicadora para, digamos, abogar porque se cumplan, digamos, las necesidades de las personas en ese territorio. Ah, bueno, esto era lo que ya les había dicho, que digamos que antes las personas que conocían y todo lo demás. Listo. Em, Bueno, les recuerdo, ya para ir cerrando, que la siguiente sesión nos vamos a ver con todo el tema del performance. ¿Listo? Entonces, em, por favor, lo que ya habían alistado para hoy, espero que lo hayan alistado, eh, lo vuelven a llevar, por favor, la siguiente clase y nos vemos presencialmente. Creo que vamos a arrancar la sesión con eso.
Entonces intentemos llegar temprano los grupos y si tiene algún problema, por favor se comunica para que los grupos vayan avanzando y vamos, digamos, eligiendo ahí esto no es, vamos eligiendo los personajes, ¿listo? Para representar. Por otro lado, no sé si se está viendo ahí, sí. Les voy a mostrar lo que decía de las imágenes 360. Entonces, Google Maps. Entonces, digamos, voy a mostrarles una cosa. Digamos, uno coloca acá, Unidad JC, Cali. Entonces, aquí en Google Maps uno busca y por acá abajito, vamos a ver, ¿está el muñequito? Sí. Pues aquí está, esta es la sexta. Entonces, digamos que yo quiero hablar sobre mi experiencia, la experiencia que he tenido tratando de cruzar la calle o, digamos, la experiencia sensorial que yo tengo en este espacio. Entonces, sería algo como así. Entonces, uno llega acá, escucharíamos, ve, mira este carro. Ese es del desfile de diciembre. Lo que les puedo decir es que acá, digamos, es una zona más bien calmada, ¿cierto? Pues que uno recorre toda esta parte, pues no me gusta comer por acá porque es muy caro, ¿cierto? Y lo único que me molesta de esta parte es que uno para cruzar de un lado al otro, llegar a la universidad, tiene que ir hasta por acá. Porque si no, uno como peatón, que le toca dar pues bueno, tenemos unas condiciones de arborización, de luz, el espacio es bastante bonito. Este limoncito creo que ya no está, ¿cierto? Ya lo quitaron. Pero entonces miren cómo todo esto constituye una experiencia de mí como mi perspectiva como peatón, ¿cierto? Ya cuando llego acá, ya mi perspectiva como profesor, entonces que a veces me coge la carita, a veces no. Cuando llegué decía que yo estaba y que no había firmado contrato, no sé qué, entonces me tuvieron que activar, no me dejaban entrar, entonces me sentí excluido, ¿listo? A veces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Digamos que de los lugares donde venimos no encontremos la foto adecuada, pero yo sé que si buscamos por ahí por el barrio, vamos a tales similares. Entonces, para que le vayan cacharreando, es Google Maps. Creo que hay aplicación también para celular. Sí, manito arriba. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hágalo. Eh, hágalo, o sea, hágalo, pero eso es lo que vamos a hacer para la entrega final. Entonces, no sé si se guarda más bien los esfuerzos, o sea, que no le cueste mucho trabajo, pero si quiere hacerlo, quiere hacer la exploración, hágalo. ¿Listo? Que igual eso nos puede contar una experiencia de cómo le fue para cuando comencemos a trabajar en la entrega final. ¿Le parece? ¿Listo? Sí, no, claro. Digamos, lo único es que recordemos, o sea, no eso es como que el compañero va a hacer eso, pero no es que le vaya a dar más nota o menos nota, ¿vale? Es una exploración muy interesante, o sea, no es para que todo el mundo se vaya a zarar ni nada de eso, hacer todo eso, sino que, bueno, lo más importante, como dijo el compañero, va a ser la experiencia ambiental. ¿Listo? Entonces, para que esos audios nos queden bien, que sea, digamos, sí, manito arriba. Sí, tráigalos también. ¿Qué es lo que pasa? De pronto no, en la calle por donde uno vivía, no pasó la lancha, no pasó el dron de Google. Si tiene fotos está perfecto porque igual lo único que necesitamos es una imagen. Creo que esto me parecía chévere como recurso, pero lo único que necesitamos es una imagen que nos permita solapar o sea, complementar el lenguaje auditivo, ¿cierto? Eso que está, esa experiencia auditiva, con algo de color y forma que tengamos en el espacio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, con lo que uno cuenta como que uno cuenta, con lo que uno cuenta en el espacio. Lo que no quiero es que como que el trabajo se vuelva, ve, mira que uno puede compartir. ¿Qué es esto? Ah, mira, como estaba presentando, uno puede compartir la presentación allí. Qué loco.
Perdón, en el chat, no sé, no sabía. Eh, ¿Qué iba a decir? O sea, no, lo más importante es como, no quiero que eso se les vuelva un trabajo pues grandísimo, ¿cierto? Como, porque miren que igual tenemos el trabajo de gestionar los costos para el performance. O sea, como que todo el esfuerzo concéntrenlo sobre todo en, en conseguir los audios, ¿vale? Porque para que experimentemos con eso un poquito. Pero si tiene fotos, si tiene un videíto, sí, ¿saben? Lo vamos a ver, ponerle que en silencio, o sea, para que podamos como consumir todo el tema visual, auditivo y la experiencia. Y aparte, ya después nos cuenta pues cómo es. ¿Listo? Ya lo puede verbalizar. ¿Vale? ¿Alguien tiene más preguntas? Tenemos tiempito todavía. ¿Sí? Sí, este es individual. El de performance. Sí, sí. Chicos, gracias por las preguntas porque yo con cosas que no me habían ocurrido. Eh, sí, señor. Este es individual porque queremos como que cada uno cuente su experiencia individual. Y el del performance sí es como en los grupitos que han venido trabajando. También porque es más trabajo, ¿no? Y la idea es como que exploren. No todo el mundo le gusta disfrazarse. No todo el mundo es bueno, digamos, performando a otra persona. Y ojo que la entrega final también es en grupo. Entonces, para que vayan pensando con quién se van a hacer. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Una cosa como lo que va a hacer el compañero, que es un videoclip en primera persona, ¿cierto? Representando una identidad y pues hay que hacer una exposición y una, digamos, una argumentación al respecto. ¿Listo? A ver qué más les cuento antes de irnos. Yo creo que nada, yo creo que con eso ya estamos. Voy a terminar acá, voy a cerrar acá